¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 7 de Arthur Charla con Emprendedores. Repito, válgame la redundancia, episodio número 7. El día de hoy con temas de salud, temas que yo sé que a todas y todos les van a encantar. Me he dado a la tarea de traerles a mi fisioterapeuta, Lupita Núñez, que estoy seguro de que les va a dejar muy buena información y pues sobre todo es una persona muy apasionada a su trabajo, que de verdad se nota su gusto, su amor por lo que hace, que creo que es una de las cosas más importantes a la hora de realizar cualquier cosa en los ámbitos de nuestra vida. Como siempre, agradecer a Loncherías Payo por habernos prestado el lugar para realizar la grabación. Y pues, Lupita, mucho gusto, es un honor tenerla aquí. Ahora sí que el honor es todo mío. Sabes que en todo lo que yo pueda ayudar, para eso estamos. Gracias. Pues gente, me tomó un poquito de tiempo publicar el episodio número 6. Quiero hacer una pequeña aclaración ahí. Les voy a ser bien honesto, me ganó muchísimo la hueva de editarlo, y aparte estaba batallando un poquito con el audio porque al igual que ahorita pues hay varios respaldos. Se va a escuchar en el audio. Si tienes audio alto, bájale por unos 10 segundos. Aquí hay 2 micrófonos, de los cuales pueda que haya una salida de audio dependiendo. Tengo aquí un teléfono, y aparte tengo los micrófonos que están aquí. Como ya comenté en el episodio 5 versión 2, tengo bastante miedo de perder el audio. Entonces me da mucho miedo perder la grabación, pero igual yo sé que aunque sea con audio se puede, aunque sea, recuperar un poquito, quizás aunque sea para Spotify. Si nos estás escuchando desde Spotify, muchísimas gracias por estarnos siguiendo en Spotify. Ya tenemos 12 seguidores en Spotify. Si nos estás escuchando desde YouTube, estamos a nada de llegar a los 100 suscriptores. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, desde el fondo de mi corazón les agradezco profundamente. Y en Instagram ya somos más de 4,000 personas en la comunidad. De todo corazón quiero agradecerles muchísimo todo el apoyo que se ha estado recibiendo. No se olviden de seguirme en mis redes: Facebook, Instagram, Twitter, Substack, Spotify y YouTube, como Arthur Imanel, exactamente como me estás viendo. Y pues bueno, Lupita, ya no hablo tanto. Cuéntenos por qué está aquí. ¿Qué la trae por aquí? Ok, yo soy fisioterapeuta. Más que nada, el hecho de que la gente empiece a tener un poquito de precaución y cuidado en su salud, que es lo más importante que tiene cualquier persona. Creo que el abrirle la puerta a las personas para que empiecen a cuidarse, para que no nos enfermemos, es bien importante. Y de antemano agradezco tu invitación. Dios sabe que me encanta que sigas creciendo, que es algo que les va a servir a los demás. O sea, todo esto que haces pues es una forma de que las demás personas conozcan a personas importantes en diferentes ramas de San Miguel. Y eso tiene un valor muy importante. Entonces, de antemano, muchas gracias. No, al contrario, pues ahora sí que es el objetivo de este podcast. Estoy diversificando un poquito más el contenido también. Si bien originalmente quería irme por el ámbito de lo económico, a este punto pues ya hay ciertos patrones que se repiten. Yo sé que pues ya hay ciertos mensajes que ya se cumplieron, entonces mi tirada es empezar a explorar un poquito más a profundidad los temas. Cuando traje a mi primo de los tacos, la idea era como empezar a platicar un poquito más de las experiencias en el ámbito, no tanto el dinero, porque ese tipo de cosas se cubren rápido. De hecho, se cubren rápido en el tema, y pues yo sé que les gusta lo dinámico. He estado checando las estadísticas y ya más o menos estoy viendo lo que les está gustando. Entonces, patata. Lo espontáneo, ¿les gusta lo espontáneo? Muy bien. Como siempre, pues se recomienda que quienes vean esto sean mayores de 15 años. En esta ocasión, yo recomiendo una edad mínima de 12, porque pues se trata de temas de salud. Pues tenemos a una experta en fisioterapia con bastante grado de estudio, entonces tengo total certeza y firmeza de que les he traído a alguien que perfectamente lo que les diga
lo tiene más que pulido, más que estudiado, y pues no es sacado de un TikTok, no es sacado de una inteligencia artificial. ¿Cuántos años de estudio tiene, Lupita? ¿Y qué especialidades tiene? Como fisioterapeuta voy a cumplir, si Dios quiere, el 12 de marzo, en unos cuantos días más, cumpliré 16 años. Soy licenciada en fisioterapia y rehabilitación. Tengo especialidad en medicina deportiva, medicina neuromusculoesquelética, medicina neural, medicina pediátrica, neurológica, en el adulto mayor, que son especialidades que se derivan de la rehabilitación, de la fisioterapia. Así que ya tenemos algunos añitos ejerciendo la profesión. Muchísimo conocimiento también. Entonces, pues esto no es, lo googleé para ver qué me dolía. Esto no es, le pregunté a mi inteligencia favorita en turno por qué me duele el hombro. Y algo que quiero que sepan, yo a mí lo que vino siendo el 3 de marzo de 2024, me arrastró un Racer, estos vehículos deportivos que pues principalmente se utilizan muchísimo para terracería y cerro, son algo populares aquí en México, en nuestro pueblo ni se diga. A mí me llevó uno, me arrastró por al menos unos 50, 100 metros, a mí y a mi moto. Yo terminé con el hombro aproximadamente a esta altura, pero por detrás de la espalda. O sea, mi hombro ahorita está aquí, el hombro yo lo tenía aquí, pero por detrás de la espalda. Yo ocupaba una operación carísima y la fisio dijo, no, papito. Electricidad es lo que usted ocupa. Dolía, sí dolía, duele horrible, no voy a decir que no, pero aquí está mi hombro. Como pueden ver, funciona casi a la perfección. Porque ahorita he estado teniendo unos problemitas. De hecho, la semana pasada la estuve visitando, fui el lunes, el martes, el miércoles y el viernes. El jueves no, porque creo que en la mañana no estaba, ¿verdad? No. Es que fui como a la 1 y no estaba. Y tenía que trabajar, entonces fue como de, bueno, ya ni modo, voy mañana. Y pues ya el fin de semana estuve un poquito mejor. Entonces, amable recordatorio de que tienes que hacer ejercicio y cuidar tu salud. No lo haces por estética, no lo haces por vanidad, lo haces por salud. Lupita, vamos, antes de empezar a hablar de dinero y emprendimiento, cuéntenos un poquito más sobre su vida. ¿Cómo acabó dedicándose a la fisioterapia? ¿Qué la llevó a estudiar la carrera? ¿Y cómo fue el inicio del trabajo? Ok, les comento un poquito. Pues como muchas personas saben, aquí en San Miguel, yo soy hija de un doctor, hija del doctor Roberto. En mi casa lo que vimos fue el cuidado del paciente. Yo tuve un accidente muy feo que me dejó sin movimiento de un brazo aproximadamente hace unos casi 20 años, yo tenía 10 años. Y ese accidente, literal, había terminado la prepa abierta. Cuando tuve ese accidente, me dijeron, no lo vas a volver a mover. Me dijeron varios especialistas, tu daño es irreversible, no hay manera de que lo vuelvas a mover. Y yo estaba empezando, literal, en decidirme qué carrera estudiar. Un azar del destino de la vida me llevó a que mi hermana me dijera, ¿por qué no estudias fisioterapia y rehabilitación? Y le digo yo, pero se ocupan las manos, o sea, ocupas las dos manos. Como que hay algo que me dice que no puedo, pero creo, no estoy seguro. Así creo. Entonces me tomó el riesgo y me meto a estudiar fisioterapia y rehabilitación. Y uno de mis maestros, estando en el primer semestre de la carrera, me dice, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué no puedes mover el brazo? Y yo, pues es que tuve un accidente, pero me dicen que no tiene remedio. Y ya todavía él me dice, no creo, ¿quieres? Nos arriesgamos, nada más sé consciente de que te va a doler un montón.
Y estando estudiando el primer semestre, mi maestro me hizo volver a mover el brazo. Entonces, nadie sabe para quién trabaja, la verdad. Y ahora sí que la vida te puede llevar por un montón de situaciones hasta encontrar la carrera ideal. Porque si te soy muy honesta, en el principio yo había pensado en estudiar algo que tuviera que ver con historia, porque me encanta. Y la vida me llevó por algo de medicina. Y te puedo decir que es algo que disfruto mucho. Me divierte mucho mi trabajo, como lo has podido ver. O sea, no es algo que... Sí, me consta de primera mano que ama y disfruta muchísimo su trabajo. Es una chulada el trabajo. Sí, Entonces, esa es una parte que me llevó a estudiar la fisioterapia. Y en la carrera, le fuiste agarrando más amor. Con el trato de la gente, con el ver a una persona recuperada. Siendo muy honesta, es una de las cosas, es uno de los mayores privilegios que puedo tener en la vida. O sea, decir, pude ayudar a alguien a que se recuperara cuando les dijeron que no. Porque yo lo viví. ¿Y la carrera es larga? La carrera es de 4 años y medio, nada más que nunca dejas de prepararte. Un fisio, un médico, una enfermera, nadie que se dedique al sector salud debe dejar de prepararse. Siempre tienes que estar actualizándote. ¿Por qué? Porque los pacientes necesitan la mayor recuperación posible. Y si está en tus manos, o sea, no te puedes quedar a medias. Nunca. Lo mejor que tú puedes hacer es seguirte preparando. Aunque a veces hay estudios más avanzados que te cuestan un montón. ¿Por qué? Porque sigues ejerciendo tu trabajo, pero estás aprendiendo algo nuevo. Entonces poner en práctica eso sí te hace tener miedos. ¿Por qué? Porque dices, si la riego y si no funciona, entonces es parte de... O sea, es tan largo como tú quieras que sea, si quieres que una persona se recupere. Porque te digo, uno nunca deja de aprender y de poder ayudar a las personas. Entonces, honestamente, vamos por ese lado, te digo. Y es algo que me encanta. Ni cómo decir que no, me divierto mucho. Sí, bastante, de hecho, se divierte bastante, he de decir. ¿Cómo fue el inicio del trabajo de la fisioterapia? Ok, mira. Bendito Dios, cuando yo empecé, te voy a decir algo bien sencillo. Cuando yo empecé, literal, eran contados los aparatos que yo tenía. O sea, yo todo te lo hacía a mano, a la forma antigua. Y siempre era con el miedo de, ¿y si acomodo mal el hueso? ¿Y si acomodo mal un nervio? ¿Por qué? Porque, decías tú, los demás te dicen, hay un montón de aparatos. Y lo que yo decía, la técnica que te enseñan en las manos es la que tiene que prevalecer, porque un aparato te puede fallar. Entonces, literal, y era muy pesado. O sea, yo te puedo contar mis primeros pacientes, híjole, mis primeros pacientes fue más por confianza ellos en mí que yo en ellos, la verdad. ¿Por qué? Porque estás hablando de la salud. Y era un riesgo. O sea, era pensar, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si termino lastimando a alguien? ¿Y si arruino más de lo que arreglo? Así es. Son las preguntas bases que uno se hace y los miedos que corren. Entonces fue complicado por ese lado de hacerte la idea de que eres bueno en algo. Con todas las bases de estudio, hacerte la idea de que tu trabajo funciona. Híjole, yo creo que te puedo decir que la primera vez que yo atendí a un paciente que le dijeron, tiene, sin irme más lejos, tiene un daño que le dicen va a quedar cuadrapléjico y no hay manera, y ese paciente fue con infinidad de especialistas y le dicen lo mismo, y llega el paciente y te dice, eres mi última esperanza. O sea, la presión de decir, ¿qué pasa si no hago bien? O sea, ¿con qué se va a quedar ese paciente? Y pues bendito Dios, ¿qué te puedo decir?
casi 16 años que tengo haciendo esto, nunca me ha pasado, bendito Dios. He podido sacar a mis pacientes adelante, pero sí es complicado. Entonces, ¿nunca ha habido un solo paciente que no se haya recuperado? No, siendo muy honesta, de todos los que he tenido, no. Bendito Dios, Dios me ha dado la fortuna de poder ayudarlos y ayudarme a mí. O sea, porque pues es parte de... Racha invicta, gente. Flawless victory hasta este punto. Pura flawless. No sé si alguno de ustedes juegue Mortal Kombat. Yo he jugado Mortal Kombat en su momento. Llámenme Joto, pero soy bueno jugando con el Scorpion en el XL. Y yo también me aviento mis flawless. Entonces, si uno se siente piola con una flawless en el Mortal, imagínense, flawless casi 16 años en fisio. Esos sí son logros chingones, no el güey que llega y... Tengo 300 días de racha en TikTok con mi amigo. Ana, estas son rachas de las buenas, gente. En el área económica es pesado, es caro, es remunerable, cuánto cuestan los aparatos. Por si alguien aquí está interesado en conocer el área médica más desde el ámbito económico y si se quieren dedicar sobre todo. Claro que sí. Mira, ¿cuánto puede ganar un fisio? Va a radicar en su conocimiento y qué tantas ganas tienes de ayudar a la gente. Porque si yo me fuera, por ejemplo, por lo que he cobrado durante casi 16 años, yo lo hago más por ayudar a las personas que por ganar dinero. Siendo muy honesto, he cobrado lo mismo desde el día 1 hasta la fecha. Y lo hago con el fin de que las personas puedan tener la atención. Que sí, los aparatos no son baratos, o sea, siendo muy consciente puede pasar que haya aparatos que te cuestan arriba de 100,000 pesos, como los cascos de terapia neural. O sea, estamos hablando de una gran inversión en cuestión de aparatos médicos, en cuestión de lo que utilizas, o sea, los aceites, las pomadas, todo lo que utilizas, normalmente sí es caro. Por ejemplo, por un decirte, yo normalmente por mes estoy gastando, ahora sí que ya sin necesidad de comprar aparatos, porque por el tiempo que tengo pues los estoy adquiriendo poco a poco, porque si los hubiera adquirido apenas, no, o sea, te echas arriba de 300, 500,000 pesos, o sea, porque sí son aparatos caros. Es una gran inversión. O sea, sí tienes que hacer todo. Sí tienes que hacer todo, siendo muy honesta. Pero muchas veces un aparato no se ocupa. O sea, muchas veces lo puedes suplir por otra cosa. Sabiendo utilizar bien otro aparato. Sabiendo utilizar, por ejemplo, los agentes físicos. Lo que hemos dicho muchas veces, el calor. Hay muchas formas de aplicarte calor. No necesariamente ocupo, no sé, una compresa térmica, literal, en la que tienes que sumergir al paciente en agua. O sea, literal lo puedes hacer con una cubeta, un balde, algo que te cumpla la misma función sin que sea tan caro, ¿sí? Pero es muy caro si piensas poner un consultorio desde cero. O sea, si lo piensas poner desde cero, haz de cuenta que tienes que ser consciente que desde las camillas, los mismos uniformes que usamos, tienen un costo, y a veces un repuesto de un aparato te puede salir más caro que el mismo aparato. Así es. Entonces, pero pues con todo se puede, o sea, volvemos a la misma, puedes suplirlo por otra cosa. Entonces, ahora sí que es parte del show, pero no necesariamente ocupas algo tan caro. O sea, a veces hay, no sé, las plastilinas que tienen los niños, por un decirte, que nos ponemos a hacer figuras o algo con esas plastilinas sin tener que comprar una pelota especial, un guante especial, para que un paciente se recupere. Conocimiento e ingenio. Más que nada. Meramente. Más que nada.
O sea, no ocupas hacerlo caro. Si lo haces caro, es porque tú quieres cobrar más. ¿Y cuánto es lo máximo que podría aspirar un fisioterapeuta que trabaje, por ejemplo, en un hospital privado? Que pues bueno, para esto me imagino que se ocupa ya un doctorado, una maestría, muy alto nivel. Normalmente un fisioterapeuta que trabaja en un lugar privado puede ganarte aproximadamente por quincena de 15 a 20 mil pesos, pero sabiendo que los horarios de ahí son bien saturados. O sea, estamos hablando que una consulta con un fisioterapeuta en un hospital privado te anda costando arriba de 800 pesos la sesión, que es un montón. Y teniendo, por ejemplo, una clínica abierta, te estoy hablando de una ciudad. Si me voy a una clínica abierta aquí, un fisio te puede cobrar entre 500 y 600 pesos por una sesión. Es muy raro el fisio que te está cobrando menos de esa cantidad, y casi siempre te dicen, son 10 sesiones y déjemelas pagadas. O sea, se trabaja así. Eso es si hacemos la cuenta, sí es bastante lo que puede ganar un fisio. Pero, porque muchas personas se quedan sin atención. Por la falta económica. Entonces, es como yo lo he dicho, con el tiempo que tengo cobrando lo mismo. Yo no quiero el día de mañana que si estuvo en mis manos que alguien tuviera atención, se quedara sin atención por no tener el recurso. Eso es lo que me podría dar a mí más coraje conmigo por no hacer algo diferente para que la gente tenga la atención que merece, siendo muy honesta. Entonces, puede radicar en eso, dependiendo si trabajas en un pueblo, si trabajas en una ciudad, si trabajas, depende para quién trabajes y dónde trabajas, porque los horarios son muy matados. O sea, un fisioterapeuta que atiende en un hospital privado, tiene que atender 10 pacientes, 6 pacientes, en cuestión de media hora, al mismo tiempo. ¿Media hora? Media hora. Entonces, es muy poquito tiempo para sanar a un paciente, porque muchas veces solamente está revisando en los primeros 20 minutos al paciente. Es muy corto y tiene que cumplir una meta. No, pues entonces no conviene, o sea, ni al lugar ni al paciente ir a un privado. Así es. El verdadero ejemplo de lo caro es caro. ¿Sí? Bueno, es que aquí lo caro es caro. Ah. Sí. Sí. Siendo muy honesta. Este es el tipo de ejemplos en los que las cosas caras son lo que son, caras, y no sirven, básicamente. Así es. Ya saben, gente, no vayan a hospitales privados, a rehabilitación física. ¿Qué tipo de heridas son las más comunes que se atienden en las fisioterapias? Vamos a lo más riesgoso, común y que alguien va a decir, a mí también me pasó. Ok, ¿cuál de todos es lo que quieres primero saber? No sé, literal, ¿cuál es la más común con la que le llegan? La más común, por ejemplo, son los futbolistas. ¡Torcida de tobillo! Que vienen con el tobillo, la rodilla. Ay. Son lesiones muy comunes en futbolistas. En un beisbolista es muy común la lesión de manguito rotador, porque tienen que pichar. Ya. Entonces, en un ciclista los desgarres. O sea, y que duelen bien bonito, porque se rompe el músculo. Cada deporte tiene su magia en cuestión de las lesiones. Son muy comunes ese tipo de lesiones. O sea, en personas normales que somos pasivos, por decirlo de alguna manera, las lesiones en el cuello, los movimientos por las posturas que tenemos a veces. Ajá.
¿Qué más? Que mejor cambie la postura Sí. para no lastimarme. No, pero es muy común. Por ejemplo, en los que trabajan en el rancho, el mover cosas pesadas, o sea, Dolores de espalda. la espalda. Cada persona tiene su complejidad en cuestión de lesiones. O sea, esas son muy comunes, muy, muy comunes. En cuestión de delicadas, no. Pues, ahí existen un montón. O sea, estamos desde daños que se hicieron por un accidente y que te pegaste en la cabeza. Y quedó un daño neurológico y hay que hacer... Y ahí la rehabilitación es muy, muy diferente, ¿no? Sí. ¿Cómo manejan ese tipo de las neurorehabilitaciones? Las neurorehabilitaciones, ok. Se le hace una evaluación al paciente. Esta evaluación va a radicar principalmente en checar qué tanto daño tiene el cerebro del paciente. Se les ponen cascos especiales, o sea, que no se sienten tan bonito, siendo muy honesta. Pero que te permiten ver el cerebro, o sea, literal, la red neuronal del cerebro, completo. como un mapa de... Sí, o sea, literal, ves qué neurona se apagó y de dónde tienes que agarrar la conexión para hacer la neuroplasticidad. Que literal, es como, yo lo he dicho, es como comparar los cables de la luz. Corta un cable mal y no tienes corriente. Y es volver a hacer ese cable, puentear y hacer que jale. pero desde otro ángulo. Entonces... O sea, el daño ya hecho ya no es reversible. No. Es recuperable, pero no es reversible. Así es, porque agarras otra, por ejemplo, tener un paciente que sufrió una embolia, un derrame, un infarto cerebral, ¿sí? Si lo tuvo del lado derecho, el lado afectado va a ser el izquierdo. Y normalmente si es el izquierdo, perdiste movilidad del área, pero no perdiste el habla. Y si es al contrario, pierdes el habla más el movimiento. Y en el lado derecho, cuando se daña, casi siempre es la memoria. Entonces, literal, es trabajar con un paciente con su memoria, haciéndole preguntas tan básicas como ¿qué día es? Y que a veces el cerebro no te pueda contestar una pregunta que siempre damos por hecho. O simplemente que le preguntes su nombre y no sepa cómo se llama. Y digas tú, pero si toda su vida se lo supo. Y eso no es Alzheimer, es un daño neurológico. Es un daño neurológico. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer la neuroelasticidad, la conexión otra vez desde el área del cerebro que no tiene daño. Y ahí, por ejemplo, se usa el casco o se les pone una sustancia en inyección, que es una sustancia especial en este caso, para generar la neuroplasticidad, pero tiene que ser el paciente candidato. O sea, hay muchos factores que no te dejan ser candidato para poder inyectar eso, porque va directo en el cráneo. O sea, estás hablando de que sí juegas un poquito con el cerebro. Y con la vida del paciente, a fin de cuentas. Así es. Entonces, como yo lo he dicho muchas veces, para hacer todo eso en rehabilitación tienes que estudiar, no hay manera. O sea, el cerebro nunca... Es la parte más complicada de hacer que se recupere. Lo físico se recupera. El cerebro es muy complicado. Muchos pacientes te dicen, es que ya estoy cansado de... Mi físico se recuperó, pero mi cerebro no. Y eso es más complicado aún. ¿Por qué? Pasa mucho que en el cerebro, cuando se muere el área, una neurona, no hay manera. Aunque el cerebro produce muchas neuronas, esa ya murió. No hay manera de que yo la reviva. ¿Y qué pasa con las neuronas muertas? ¿El cerebro las desecha, las metaboliza? Se van calcificando. Entonces se quedan en tu cerebro, pero están muertas. Se calcifican. ¿Y el cerebro crea nuevas neuronas o ya no genera neuronas? No, sí las sigue generando. Por eso utilizamos la neuroplasticidad, que es la conexión neural otra vez desde el área que no tiene daño, para poder hacer la conexión.
Es muy interesante el cerebro. Y un cerebro, a ver, aquí me acaba de entrar una duda bien curiosa. Ajá. Un cerebro que tenga muchas neuronas muertas, Ajá. ¿se puede trabajar de modo de que produzca muchísimas más neuronas? Y entonces tendría una supersaturación de neuronas entre vivas y muertas, hipotéticamente. Sí, nada más que en el caso de las neuronas muertas, como están muertas y son fósiles, están pegadas a la pared del cerebro. Entonces es más complicado hacer las conexiones de las nuevas. Así es. Entonces, cuando tú agarras una neurona y haces la neuroplasticidad, ya sea en el lado derecho o el lado izquierdo, que es el que no tiene daño, tienes que tener la plena conciencia de que esa neurona tiene que cumplir la función de la que ya no está. ¿Y estos cascos qué es lo que hacen exacto o específicamente qué hacen en el cerebro? Hacen un estímulo, así como lo decíamos hace rato, un estímulo de electricidad, nada más está concentrada En ese en campo, una en área esa área. específica. Así es. Que pues no se Con siente razón valen divertido. tanto. No se siente divertido. No, es una punzada directamente al cerebro. O sea, Pero tiene muy buenos resultados. O sea, estamos hablando que los fisioterapeutas que hacemos la terapia neural vemos muy buenos resultados con los pacientes con embolias, con derrames, con infartos, cuando les dicen es que su familiar ya. no tiene, o sea, se va a quedar así. ¿Y alguien con estado vegetal se puede recuperar bajo estos mismos conceptos? Sí, nada más es mucho más tardado y por lo general el paciente le tiene que echar muchas ganas, que es lo que yo normalmente les digo a todos mis pacientes. Es un 50% lo que yo voy a hacer y un 50% lo que te toca a ti hacer. Entonces, a ver, mi abuelita falleció le dieron creo como 8 derrames cerebrales uno tras otro, a lo que entendí en su momento. Ajá. Ya hace muchos años y Ajá. pues estaba muy chiquillo, Sí. no recuerdo Sí. muchos detalles. Luego aparte como que le dio infarto, luego como que le dio parálisis orgánica, pues bueno, pero tengo entendido que a ella la parálisis orgánica le dio varios días después de que ella quedara en estado vegetal, que pues fue donde ya ella, el fallo orgánico total y pues hasta ahí llegó. Murió de madrugada ella, pero les habían dicho que iba a quedar, o que ya estaba más bien en estado vegetal, y en ese punto me acuerdo que toda mi familia se rindió y yo les decía, pero de plano no existe ninguna manera de que aunque haya tenido este estado vegetal, la puedan volver a echar a andar. Entonces, sí se puede recuperar una persona sí se puede, que está en estado vegetal. Mira, ahí te va. Hace unos 5 años más o menos, me tocó atender a una paciente que ella sufrió un accidente en Estados Unidos. Esta paciente quedó en coma. Le dijeron al esposo, desconéctelo, no hay nada que hacer. El esposo no se rindió, siendo muy honesta, no se rindió. Cuando me la trajeron a mí, después de haber visto médicos de aquí, médicos de Estados Unidos, médicos de la Ciudad de México, de Monterrey, de muchos lados que le decían, o sea, no, fue por una de sus hijas de la señora que terminó llegando a ser parte de mis pacientes. Te puedo decir que cuando me la trajeron en ambulancia, conectada a un montón de aparatos porque les habían dicho, no hay manera. Ya, hasta ahí llegó. Así déjela, o sea, lo que viva, lo va a vivir así. Te puedo decir que hacer una persona reaccionar con ese grado, híjole, sí te cuesta muchísimo, pero sí hay resultados. ¿Por qué te digo que sí hay resultados? Esta persona estuvo yendo conmigo todos los días a terapia durante aproximadamente 1 año, hasta que ella volvió a hablar, volvió a comer, volvió a caminar. Ahorita esa paciente yo solamente la he visto una vez cada año, o sea, ya nada más la veo una vez cada año, por una pequeña secuela que le quedó en el paso, pero se recuperó a base de mucho esfuerzo. Y dolor, porque tuvo que haber sido doloroso, pero, o sea, fue reactivar literalmente cada músculo del cuerpo, cada nervio del cuerpo, todo. Y te voy a decir lo que me decía mi paciente, por ejemplo, cuando ella empezó a sentir, porque ella no hablaba. O sea, cuando empezamos con el habla, que pudo hablar y que pudo empezar a comunicarse con sus familiares, pudo volver a comer, era de,
Me acuerdo, literal, la primera vez que vimos una respuesta física de recuperación. No, hombre, yo me imagino eso, nomás de imaginármelo digo, ¡no! ¿Cómo debió de ser la reacción de ese instante de decir, se está moviendo? A ella se le salían las lágrimas. Y le decía yo, mis ojos, ¿por qué lloran? No lloré. Y tú la veías llorar. Y me decía su esposo, es que nos habían dicho que no había manera. Y tú la estás haciendo volver a ¿Y una mover. persona que está en estado vegetal es consciente de que está en estado vegetal o no está consciente de que está en estado Hay vegetal? veces que sí y hay veces que no. Por ejemplo, Ella si, tenía recuerdos. si la persona tiene alguna respuesta pupilar, que es de los ojos, si tiene algún tipo de respuesta, quiere decir que nunca perdió el conocimiento. Entonces, se acuerda perfectamente del tiempo que duró en el hospital, del tiempo que no le hicieron nada, o sea, del tiempo de absolutamente todo. Entonces, por eso se vuelve más duro para el paciente. Porque está sintiendo y recordando, es consciente de todo lo que está viviendo. La desesperación. No me imagino a alguien que esté consciente y que le diga, escuchar como le dicen a su amigo, ya no hay nada que hacer, desconéctelo, déjamelo morir. ¿Qué desesperación debe de ser? Sentirte atrapado. ¡Ah, la madre! Voy a poner, yo creo, un aviso al inicio del video que diga que si alguien tiene ansiedad o depresión, discreción, porque puede que alguien escuche esto y, Sí. y le dé un ataque de ansiedad, Sí. de imaginarlo. Sí, sí. ¿Y esta mujer qué ha dicho? Bueno, a ver, sigamos con la historia, ya te interrumpo. Tengo curiosidad, tengo mucha curiosidad, a ver. Mira, cuando vimos las primeras respuestas, pues obviamente su familia se sorprendió. Siéndote muy honesta, yo también. O sea, si te soy muy honesta, yo decía, pero ya la llevaron con el mejor fisioterapeuta de Estados Unidos. O sea, ya la llevaron con X neurólogo. Ya la llevaron, la habían llevado con más de 30 especialistas renombrados. O sea, que literal, te puedo decir, saben más que yo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo fue posible esto? Y hay algo que te voy a decir bien honestamente, y yo siempre les digo a mis pacientes, Dios así lo quiso. Porque yo no hice nada que no tuviera que hacer. Hice precisamente para lo que estaba yo, que era que ella empezara a moverse. Entonces, por ejemplo, cuando ella empezó a caminar, híjole, me acuerdo que pues ya estaba hablando. Le costaba trabajo hablar y cuando empezó a caminar, que le habían dicho, no va a haber manera. Me acuerdo perfectamente que le decía yo las primeras veces, siente las piernas, y primero te decía, no siento nada. Su respuesta era un no siento. Y yo, segura, no hay ningún estímulo. Se le picaba con agujas, se le ponían diferentes factores físicos, por ejemplo, calor, muy caliente, mucho frío, se le ponía electroterapia y no había respuesta. Y cuando empezamos a ver un pequeño estímulo, entonces ahí dije yo, no hay forma en la que yo me dé por vencida. No sé cuánto me va a llevar, no sé cuánto le va a llevar a mi paciente, no sé cuánto vamos a sufrir, pero si está en mis manos, voy a hacer que cambie. Te puedo decir que cuando ella caminó, estamos hablando que ella ya tenía bastante tiempo en una cama. ¿Cuántos meses pasaron entre que usted la recibió de paciente y hubo la primera respuesta? Te soy muy honesta, menos de un mes. Menos de un mes. Por eso es que a mí me sonaba muy ilógico decir... Con tantos especialistas y... De ahí viene. De ahí viene. Es que es prácticamente revivir a una persona. De ahí viene. O sea, de ahí viene el hecho de que vuelva a comer, que vuelva a hablar, que vuelva a moverse. De ahí viene el que yo decía, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser posible?
Ah, si ocupa contestar, no pasa nada. No te apures. ¿Cómo puede ser posible? No. No. Te digo, ¿cómo puede ser posible que los médicos que están más preparados que yo no hayan podido hacer no hayan nada. podido hacer lo que estoy haciendo yo en el menor tiempo posible? O sea, ni a mí me cabe en la cabeza. Yo siempre he dicho que solo Dios sabe. Porque ¿Cómo fue eso? sí, o sea, porque yo no los conocía. Conocí a su hija porque su hija fue mi paciente por algo muy sencillo. O sea, jamás pensé que me iba a tocar atender a la señora como paciente por algo delicado. ¿Y fue el primer caso de rehabilitación de un estado vegetal? ¿Ha habido más casos? Ha habido más. Y todos recuperación exitosa. Ahorita, por ejemplo, yo tengo un señor, un paciente. A mi paciente le dijeron, su daño es irreversible. Tuvo un accidente. Le podré decir accidente. Haz de cuenta que estuvo en un lugar donde no era adecuado estar. Estuvo con personas que eran no adecuadas y le tocó un balazo, precisamente en las vértebras cervicales. Entonces, pues a mí, sí suena muy irreversible, suena extremadamente irreversible. Entonces, mi paciente cayó en coma. Su familia se lo llevó a su casa. Hicieron en su casa un cuarto como si fuera un hospital, donde él estaba conectado las 24 horas del día. Los aparatos lo mantenían vivo. Ya me imagino la factura de luz. Y la bronca aquí era que pues los doctores le decían, es que se está secando. O sea, necesitan hacerle terapia, necesitan que se muevan brazos, piernas. Porque si no el músculo empieza a secar. Se seca y se pega y ya no hay manera de que lo revives. Entonces, por ejemplo, ese paciente, siendo muy honesta, cuando yo lo atendí, ese paciente, te puedo decir, ahorita tiene 27 años. Tiene 27. Vive en San Ignacio Cerro Gordo. Cuando lo terminé atendiendo, yo siempre he dicho que no sé por qué me siguen los casos complicados. No lo entiendo. Retos tras retos. Fue por un familiar de ellos que venía conmigo a San Miguel a terapia y literal él les dijo, ¿por qué no le hablan a Lupita? Y si no lo pueden llevar, la traemos. Y literal, en su casa, en su cuarto del muchacho, era un hospital. O sea, tenía enfermera las 24 horas del día. Hospital.sí. Sí, entonces era muy pesado. Cuando yo lo atendí, te puedo decir que cuando yo lo vi la primera vez, lo vi desde la puerta. O sea, era antes de entrar, te vas a esterilizar, porque él no puede agarrar ninguna infección, porque su sistema está apagado, sin protección, no hay manera. Y yo lo estaba observando desde afuera, intentando ponerme un traje muy pesado, esterilizado para poder entrar a revisar al paciente. O sea, cuando yo lo vi, me dice la mamá, Lupita, pero es que si no hay respuesta, ¿qué vamos a hacer? Y yo, espéreme, déjeme ver qué puedo hacer. Te puedo decir que dolió mucho ver a un muchacho de esa edad sin moverse. O sea, empezando a vivir por andar en un lugar que no era adecuado, por no hacer caso, terminar en una cama a tu corta edad. O sea, él fue uno de los casos más complicados. Ahorita ese paciente, gradualmente con el paso de las terapias, estuve yendo a San Ignacio Cerro Gordo aproximadamente 2 años, literal, fue un proceso de 2 años, y mi paciente
se recuperó. Volvió a hablar, volvió a caminar, volvió a comer, volvió a hacer sus cosas. Hoy en día es una persona que tiene un café, trabaja en ese café. Cuando la gente lo daba por muerto, o sea, porque ya le habían dicho. ¿Y pudo seguir haciendo su vida? Sí. Te puedo decir que la única secuela que le quedó después de todo ese tiempo fue que le quedó el pie en equino. Un pie en equino quiere decir que no tiene fuerza, y quedó volteado. Pero eso fue por el tiempo que estuvo en cama. O sea, en vez de tenerlo así, lo tiene así. Ajá, fue la única secuela, pero camina. Lo enseñamos a caminar con todo y esa situación. Entonces hace su vida normal, sin problema. Y eso es algo que hasta yo me sorprendo, siendo muy honesta. Son casos muy... ¡Ah! ¡Wow! Sí, sí. Daño cervical, derrames, parálisis. A ver, aquí entra, tengo una duda bien curiosa. Dime. Actualmente, con el auge de las inteligencias artificiales, hay varios estudios de diversas universidades y laboratorios a lo largo del mundo que han mostrado que se está perdiendo la capacidad de respuesta neuronal, cognitiva, la neuroplasticidad e incluso la masa neuronal debido al uso excesivo de inteligencias artificiales. Hoy en día pues existe la obesidad, existen enfermedades derivadas de la falta de movimiento, problemas de articulaciones, todo este tipo de cosas que antes no existían. Así es. Hay varios estudios que muestran que la genética se hereda a un grado de precisión quirúrgico prácticamente, que la genética que poseemos en los últimos 3 años y más específicamente en los últimos 3 meses es la que se pasa al descendiente. Entonces, si durante este periodo se tuvo un problema de rodilla, se va a heredar este problema de rodilla porque el código genético detecta que esto es fundamental para sobrevivir, o sea, somos seres evolutivos. Entonces, aquí tengo una cuestión. ¿La neuroplasticidad también es heredable? Sí, nada más que por eso, si tú te fijas, a un bebé lo que se le hace es estimulación temprana para desarrollar sus habilidades. Que son los juegos de figuritas y colores y demás. Sí, y que es literal ponerlos a que se den una marometa en unas colchonetas, hacer que se active esa parte que trae su cerebro, que muchas veces por una situación de una tecnología mal aplicada dejaste de lado. Sí, porque pues hoy en día, no sé, existen los problemas de sedentarismo. ¿Cuáles son los problemas más comunes que puede generar el sedentarismo? ¿A la larga o a corto plazo? Corto, mediano y largo plazo. Okay. Corto plazo, lesiones en cuello. Corto plazo, mala circulación. Corto plazo, problemas en espalda alta. ¿Por qué? Por las posturas. Tendemos a tener ciertas posturas las personas que no son adecuadas. Mediano plazo, empezar con dolor en rodilla, tobillo, porque no está circulando la sangre. Se deriva una de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan las toxinas, se empiezan a tapar las venas. Al taparse las venas se hacen los coágulos. Y a largo plazo... Infartos, problemas cardíacos, así es. derrames. Pues estamos hablando... Y todo por no moverse. Así es. Por eso es importante que hagamos ejercicio, a la edad que sea. Eso no tiene pierde, o sea... Todos tenemos que hacer ejercicio. Bien he escuchado que la gente muere de vieja no por vieja, sino porque se deja de mover. De hecho, ¿verdad? es cierto, es totalmente Entonces, cierto. A ver, creo que esto es bastante lógico, pero pues el público, vamos a asumir que hay personas en el público que no lo conocen. Entonces, quiere decir que si una persona durante toda su vida se moviera, hiciera ejercicio diariamente, no sé, media hora, 1 hora, 2 horas diarias, podría llegar hipotéticamente a la edad de 100 años y seguirse moviendo. Sí. Aunque, bueno, claro, no con la misma facilidad porque existe un desgaste de una vida,
pero se sigue moviendo, o sea, Sí. no tiene que estar en silla de ruedas, no es de que, ay, tenga cuidado porque, o sea, No. podría llegar hipotéticamente sin problemas de articulación, sin problemas de circulación ni cardíacos. Sí, por eso es bien importante que escuchemos al cuerpo. O sea, cuando el cuerpo te dice estoy cansado, es porque ya le dices toda la guerra que le podrías haber dado. El ejercicio es clave, gente. Sí. ¿Quieren vivir? Hagan ejercicio, no mames. De hecho, tenemos la solución muy rápida. Por eso la gente antes vivía más, se movían, vivían en el campo. Y todo esto me lleva al pensamiento. ¿Cree usted que las neuroterapias se vuelvan cada vez más comunes en el futuro debido al uso excesivo de inteligencia artificial? Sí, porque de hecho, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, están utilizando mucho la terapia neural con los pacientes con Alzheimer, con demencia, para ayudarles un poquito con Parkinson. ¿Por qué? Porque si tú te has dado cuenta, ahorita estamos en una etapa donde el día de mañana vamos a ser mucho más adultos mayores que jóvenes. Sí, porque la tasa de natalidad está bajando mucho. Entonces estamos hablando que el daño neurológico que está teniendo las generaciones ahorita por el mal uso De las tecnologías. de las tecnologías, nos van secando el cerebro. Entonces, a la larga, una persona que utiliza inteligencia artificial está perdiendo neuroplasticidad, Así está arriesgando con mayor facilidad Alzheimer, demencia senil, Parkinson, ok. Esquizofrenia también es posible desarrollar la esquizofrenia. También, porque todos esos, la misma depresión. Porque todo radica en una simple hormona que deja de producir el cerebro por estar cómodo con la inteligencia. Al no pensar, no trabaja, ok. Así es. ¿Y alguna recomendación? Ok, la recomendación para evitar problemas físicos, hacer ejercicio. Válgame la redundancia, ¿qué tipo de ejercicios sirven para evitar estos problemas neurológicos? Ok, en la cuestión de los problemas neurológicos, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes de familiares con Alzheimer, con demencia senil, con el mismo Parkinson. En el caso de los pacientes con Alzheimer, no sé si te ha tocado, pero normalmente yo les digo, escuchen música. ¿Escuchar música? Ahí te va. Tenemos diferentes factores a nivel neurológico que la música activa ciertas neuronas que normalmente no trabajan. Nada más hay que saber qué tipo de frecuencia, en qué tipo de casos se puede utilizar la música para que sea un estímulo hacia el sistema nervioso y lo que quieres hacer. ¿Y qué tipo de música genera más ese estímulo? ¿O qué tipo de frecuencias? Ok, existen aproximadamente 24 tipos de frecuencias diferentes, dependiendo, por ejemplo, el estímulo al área del cerebro. Si estoy utilizando, simple y sencillo, si por ejemplo quiero dormir, quiero descansar, cosa que normalmente por estar detrás de algo de tecnología no hacemos bien. ¿Por qué? Porque la luz azul pues empieza a despertar, es una alerta, es una alarma hacia el cerebro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay un tipo de frecuencia que es la frecuencia 525, que es una frecuencia que lo que hace es bajar los niveles de estrés y tensión que hay en el cerebro. Entonces le estoy dando, en vez de darle dopamina para que esté alerta, literal, le empiezo a dar un poquito de control para que se empiece a controlar el sueño y me sienta relajado. Ok, y ese tipo de sonidos, de música, ¿cómo los puede buscar la gente en internet si dice, ok, yo quisiera ponerlo a prueba en mí? Si alguien dice... Esos sonidos son sonidos ligeros, sonidos suaves, por ejemplo. ¿El llamado ruido blanco? Sí, el ruido blanco, el ruido del piano, de una guitarra, hasta de la misma lluvia. O sea, si tú te fijas, cuando está lloviendo, un día que llueve y que literal ya acabaste de trabajar
y escuchas el ruido de la lluvia. Ah, no, son los días que más a gusto duermo. Precisamente por eso, porque el ruido de la lluvia calma. Haz de cuenta que el ruido de la lluvia es como cuando nosotros estamos en el vientre de la mamá, literal. Es la misma función, que te da calma, te da paz. Por eso duerme uno más. Porque el sonido es parecido al sonido Así interno es. del viento. Así es. Ok. Así es. Y por el contrario, ¿qué tipo de frecuencias o ruidos son los que más afectan al cerebro? Que claro, el volumen alto es un hecho. No, Claro. esa es una, pero por ejemplo, si me voy a música, si tú escuchas un rock pesado, literal, el sonido de las guitarras eléctricas es muy fuerte. Esa es una frecuencia que estamos hablando de una frecuencia 1080, o sea, por el tipo de agudos y graves que hace la guitarra eléctrica. El doble, más del doble. Estamos hablando No, cerca del doble. que O sea, más del doble. te vas de una a otra. Una que te va a dar calma y una que te altera todo el sistema. Estamos hablando de que forza el cerebro a empezar a trabajar a mayor velocidad. Y el cerebro va a forzar, como está trabajando a mayor velocidad, va a forzar el resto de órganos y todo el cuerpo a trabajar más rápido. Porque lo detecta entonces como un peligro. Sí. Se activan como las áreas de peligro en el cerebro. Vives alerta. O sea, todo el tiempo estás alerta. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, por un decirte, cuando consumes una coca. Si nos vamos a la cafeína que contiene el refresco y los azúcares, si tú te lo tomas, vas para arriba un ratito, pero cuando se pasa el efecto, lo primero que haces es darte sueño. Porque le pusiste un shot de energía a tu cuerpo y se lo bajaste de un jalón, así como se lo metiste. Y esto también genera daños neurológicos a la larga, estos bajones. Sí. Entonces lo más recomendable es que si alguien se mete, por ejemplo, decir un pico de energía, es que lo vaya bajando, por ejemplo. Poco a poco. O sea, es como, por ejemplo, si tú te fijas a una persona que le gusta el café, ¿sí? Y que está acostumbrado a tomar café todo el tiempo. Y un día, por algo, no lo toma, porque no se pudo. ¿Cómo está la persona? Ansiosa. Precisamente, porque ya se hizo dependiente del café. Ese pico, el cuerpo busca, porque ya no es capaz de generarlo por sí solo. Se desactivan estas áreas. Así es. Porque se acostumbran a la necesidad de algo más. Así es, entonces el cuerpo se adapta a ello. Se va adaptando a cualquier situación, y lo mismo pasa con la música. Lo mismo pasa con los estímulos cognitivos. Escucha, por ejemplo, por eso se dice que los perros tienen mejor oído que nosotros. Lo que nosotros no escuchamos, lo escuchan ellos. Tienen el oído más desarrollado, estamos hablando de un 30% más desarrollado que nosotros. Por eso ellos muchas veces se dan cuenta más rápido del peligro que nosotros. Los terremotos, por ejemplo, la lluvia, los cohetes que tanto que afectan a los perros. Sí. Entonces, por ejemplo, esos pequeños ruidos, a la larga, la mayoría de las personas que literal viven cerquitas de un lugar donde en fiestas les gusta arrojar cohetes, a la larga se van a quedar sordos, porque va dañándote el oído. Aunque sea a la distancia. O sea, llega un punto donde las personas van perdiendo el oído por algo así, por escuchar un sonido que a tu cuerpo no le gustó, porque no es para él, pero no tenemos precaución. O sea, generalmente te puedo decir que mucha de la música que escuchamos ahorita yo la considero como no música. ¿Por qué? Por el tipo de instrumentos mal empleados, en este caso, para generar música. Ok, entonces usted diría que la música se tiene que caracterizar no solo por el ritmo, sino por la implementación que se le da. Así es. Okay. Porque estamos hablando que a la larga nos puede traer algo positivo
o algo muy negativo. O sea, yo te soy muy honesta, va a llegar un punto donde muchas personas van a ocupar un aparato para oír. Y no tiene que ver con que oigas la música muy alta, sino el tipo de frecuencia musical que está haciendo un instrumento. Entonces podría haber una hipotética exposición larga a frecuencias bajas pero altos volúmenes y genera menos daño Así es. que altas frecuencias a bajos volúmenes. Sí. Así es. Oh, me están empezando a cuadrar muchísimas cosas en la vida. Ok, anótenle, gente, anótenle porque sí es bastante importante que consideren eso. Con la salud no se juega, con la salud no se debe de jugar, primero tomar a la ligera. En especial, yo creo que, por ejemplo, si ustedes están jóvenes, voy a compartir mi experiencia. Yo ahorita estoy teniendo este problema de hombro, me ha regresado el problema de hombro que tengo, fue precisamente por falta de ejercicio. Yo había dejado el gimnasio en mayo del año pasado y tenía ese problema que muchas veces nosotros generamos de quiero esperar a tener motivación, quiero esperar a tener ganas, quiero generarme el hábito, y fue una desidia, una procrastinación constante. Yo llego con Lupita a terapia, le digo, ¿sabe qué? Me duele muchísimo el hombro, ¿no? Traigo esta situación. Y lo primero que me dice es... Linda personita, ocupas hacer ejercicio, porque tu siguiente paso es algo que no quiero, que es una cirugía. Una cirugía para poder reconstruir el hombro, ya que el músculo está tan debilitado, o prácticamente inexistente a lo que debería, sí, por lógica biológica, haber. Y pues se está dañando muy fácilmente con una mala postura de dormir, con un mal movimiento, con una acción brusca. Básicamente pues todo es riesgo dentro del área biológica para mi hombro, para la morfología. Entonces pues, ¿qué se necesita? Ejercicio, rehabilitación y trabajo. En su momento me torcí el tobillo en julio del año pasado, fui a Tequila, Jalisco, me torcí el tobillo bailando y igual fue lo mismo, ¿no? Falta de ejercicio. Actualmente me truena, pero es porque pues cambió, ¿no? Ya hubo un antecedente, pero a la fecha mi tobillo ya no me ha vuelto a doler. Si me vuelve a doler es cuando lo dejo quieto por mucho tiempo. En pocas palabras, pues el mismo cuerpo me dice, papito, métele cabrón, porque los cuerpos humanos no están hechos para quedarse quietos. Si vemos hacia el lado de la historia, evolutivamente, yo creo en Dios. Aquí quiero hacer una pausa para que no vaya a llegar algún creyente atacado. Yo creo en Dios, yo creo en nuestro Señor Jesucristo firmemente, yo soy creyente, pero también soy consciente de las pruebas científicas y, por ejemplo, en el grado de estudio que yo tengo, bueno, yo tengo secundaria nada más, yo no tengo preparatoria, tengo prepa trunca, no tengo obviamente carrera universitaria, pero yo soy autodidacta y en lo que yo he podido estudiar en química, física, biología, filosofía, y también me gusta un poquito a veces meterme con lo que viene siendo a veces del área de la física, mecánica, cuántica y demás, para ya me desviar. Lo que yo he podido ver en el área evolutiva es que exactamente lo que se mencionaba, los cuerpos se van adaptando con el paso de los años, se va heredando como este código genético, todo lo que hagamos se va pasando y pues hay muchísimos estudios que lo demuestran hoy en día. Tan solo el comportamiento humano pues viene en base a muchas respuestas más químicas en nuestra cabeza que realmente el grado de conciencia. Ya lo venía diciendo, no recuerdo quién era el filósofo, la cita se las debo con datos, pero la cita era más o menos, bueno, el triado, somos lo que hacemos. Así es. Decía el escritor de Hábitos Atómicos, si mal no ando, el hábito repetido, la acción repetida se convierte en hábito. Pasa lo mismo en nuestras vidas, nos convertimos en lo que somos y pues básicamente en el área biológica vamos heredando. A lo largo de la historia, el primate hombre, por mero sentido común evolutivo, por la mera inteligencia, se procuraba la supervivencia de la hembra, que es la que es progenitora y asegura la supervivencia de la especie, mientras que el hombre pues tiene que ser, era el macho, y esto lo vemos en muchísimas especies de animales. El macho siempre es el que se arriesga más. ¿Por qué? Porque la hembra es la que se encarga de
de la existencia de la especie. Entonces, en este caso, evolutivamente, el hombre, al ser el que tenía que enfrentarse, el cuerpo necesitaba adaptarse a climas, a ambientes, a ciertos actos que exigían fuerza, que exigían movimiento. ¿Y qué pasa? Pues ya lo decía Charles Darwin en la teoría de la evolución, te adaptas, sobrevives y pasas tus características a la siguiente generación, o mueres porque tus características no eran las suficientes para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Los cuerpos que se han ido adaptando a lo largo de más de 150 millones de años, pues si no se mueven tras 150 años de evolución, de estarse moviendo, de estar haciendo las cosas, simple y sencillamente, ya lo escucharon de una fisioterapeuta con mucho estudio, el cuerpo se seca y lentamente muere. Así es. Hace tiempo estaba leyendo unos estudios, les debo las citas bibliográficas, pero les recomiendo mucho buscarlo. Se encontró que la gente de tez blanca de los países del norte de Europa tenía mayor facilidad para desarrollar partes del omóplato, ¿sí? Sí, y toda el área de los hombros, la desarrollan muscularmente con mayor facilidad, mientras la gente de tez morena, especialmente del área sur de África, tiene mayor facilidad para desarrollar musculatura y eficiencia en las piernas. Así es. Si miramos hacia la historia, nos encontramos con que la gente de los países del norte en Europa, Suecia, Finlandia, países bálticos, Noruega, Islandia, Inglaterra, son personas que al vivir rodeadas del mar, y pues que si vemos a los últimos 5.000 años, eran personas que se movían mucho por mar, pues estamos hablando de gente que sobrevivió y sus cuerpos se adaptaron a la natación. Entonces, pues precisamente los músculos que se adaptan pues vienen siendo precisamente estos. Curiosamente, la mayor parte de los campeones mundiales en estos rubros son personas que se encuentran en esta área de la población, mientras que curiosamente las personas de tez oscura, pues, por lo general suelen ser personas que tienen más premios o más capacidades adaptadas físicamente en el área de las piernas. Sí. Esto viene siendo evolutivamente porque hay más depredadores, más riesgos, entonces en su momento el cuerpo se adaptó para huir, y por eso el cuerpo de la gente negra, obviamente pues esto no busca generar ningún tipo de racismo. Los chistes están buenos, pero cuando se trata de racismo no hay que ser serios. Ese es mi pensamiento, esa es mi postura. Yo sufrí mucho racismo de niño. Es curioso pensar cómo tenemos todo este tipo de cosas, lo avala una fisioterapeuta, y pues yo personalmente recomiendo mucho leer ese tipo de cuestiones. Pues, ¿qué aciertos económicos e inversiones usted considera que hizo cuando se fue dedicando al área de la fisioterapia? Mira, ahorita te puedo decir que en cuestión de lo económico no me ha pesado el hecho de la inversión económica, o sea, sí de principio decía, ¿de dónde voy a sacar? Por ejemplo, decirte, uno de mis aparatos que se quebró hace un par de meses, que ya no hay de ese, exactamente el que tenía, ya no existe. El modelo, si lo llego a encontrar, puede que me lo encuentre después de muchos años y sea de alguien que se dedicó a hacer terapia, y me puede costar muy caro. ¿Un aproximado? Por ejemplo, estamos hablando de que ese aparatito que se me quebró hace un par de meses, cuando yo lo compré, me costó unos 30,000 pesos. Cuando se me quebró, y para eso yo ya tenía con él más de 10 años. Y no era la primera persona que lo usaba. O sea, hubo un profesor mío. Entonces son unos 80, 100,000 pesos ahorita. Así es. Con suerte. Entonces, son situaciones en las que son puros gastos. O sea, es mucho el gasto que se hace. ¿La extensión? Es mucho el gasto que se hace. Pero no, o sea, no fue tan pesado. Siendo muy honesta, no me arrepiento de lo que he gastado hasta ahorita. Porque vuelvo a lo mismo. Si de mí depende la atención de un paciente con una inversión económica de un aparato que yo sé que les va a ayudar a tener una mayor recuperación, es de la mejor manera. O sea, créeme que no me pesa.
de verdad, al contrario, muchas veces les he sacado a lo largo de 16 años, te puedo decir que el triple, la cuarta parte, 4 veces más de lo que me costó en su momento. O sea, es algo que ha sido remunerado simplemente con la recuperación de un paciente. Ya no digamos la parte económica, o sea, la recuperación de un paciente. De hecho, hay una gratificación tanto moral como económica. Así es. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy bonito. Se pagó varias veces esa inversión con mi trabajo, pero aparte pude ayudar teniendo ese aparato a muchas personas a la vez. ¿Y qué tal con caídas, pérdidas económicas, recuperaciones? ¿Cómo fue? ¿Qué hubo? Mira, no te puedo decir que todo ha sido bonito porque sería mentira, o sea, es ilógico. Sí me tocó hace unos años, bueno, de hecho cuando empezaba, cuando yo tuve que invertir el primer año, por un decirte, era invertirle todo. Cada peso que sacaba era para aparatos, para aceites, para pomadas, para literal, empezar a poder ayudar desde otra manera a las personas. Y veía más bien el meterle dinero, a que dijera, es que tengo tanto. Sí, el primer año fue muy pesado, o sea, en esa cuestión, porque era mucha inversión. Todo el tiempo era inversión. Ahorita no. Como te has podido dar cuenta, esa inversión me ha logrado llegar al punto de tener buenos proveedores, o sea, tener gente que a lo largo de los años han seguido conmigo en cuestión de venderme material que ellos mismos saben que puede funcionarme, pero aparte me dan la oportunidad de si por algo no me agrada, devolverlo. Me respetan esa parte. ¿Por qué? Porque en la salud no se puede jugar. Entonces, en el tiempo que tengo, por ejemplo, muchas personas me dicen, Lupita, ¿por qué cobras tan poquito? Mi única función y sentido de cobrar lo que cobro, que sí, para muchas personas se les haría poco. Yo me prometí hace muchos años, cuando yo estaba más chica, cuando estaba en la primaria, que si en algún momento yo me dedicara a cualquier cosa que tuviera que ver con la salud y estuviera en mis manos ayudar a la gente, lo iba a hacer. Entonces, de ahí radica lo que yo he cobrado hasta el día de hoy. Y que muchas personas me dicen, es que nos cobras muy poquito. Digo, pero ustedes tienen una idea de lo que es para mí verlos recuperados. Y muchas veces esa misma gente, por el mismo hecho de recuperarse, me mandan más gente. O sea, literal, yo, como te lo he dicho muchas veces, yo no sé lo que es un día estar sin trabajo. Yo creo que ese día sería muy raro, siendo muy honesta. O sea, yo en esa cuestión, en la cuestión económica, yo siempre he dicho, mientras me salga para poder seguir estudiando, para seguir sosteniendo mi trabajo, para sostener mi casa, lo tengo todo. No necesariamente necesito cobrar una cantidad mayor para que muchas personas se queden sin atención. No puedo, siendo muy honesta. Entonces, sí se me retribuye, siendo muy honesta. O sea, tengo pacientes que son muy agradecidos. Tengo que literal a veces yo les digo, se ríen de mí y me dicen, ¿tú crees que te voy a pagar eso? O sea, siendo honesto, ¿crees que te voy a pagar eso? ¿Todavía qué? Le digo, pues es que eso es lo que cobro. ¿Y qué termina pasando? Termino recibiendo más. Termino recibiendo muchas veces su cariño, porque atender a un paciente, trabajar con la gente, sí tiende a ser muy pesado, porque hay gente para todo. Pero
te puedo decir que en mi profesión hay más gente agradecida. Hay más gente que valora lo que haces. O sea, sí te toca... gente batallosa. Mucho. Complicada. Unos cuantos. No, y trabajar en atención, siempre trabajar con gente es pesado, complicado, tedioso, estresante. Indescriptible. Solamente alguien que haga lo mismo, trabajar con público, Así es. sabe lo que es. Sí, así es. Que yo en mi experiencia, yo por mi trabajo, si ustedes el día de mañana tienen la posibilidad de no estar expuestas al 100% al trato con muchas personas, háganlo. Mi recomendación personal, yo no concibo un trabajo en el que no interactúes con gente, pero interactuar con mucha gente distinta puede ser tanto, en este caso, agradable Como desagradable. como muy, Sí. muy pesado. O sea, existen los dos polos. Siempre existen los dos polos. Yo amo mi trabajo, pero sí hay pacientes a los que digo, espero que sigan sanos por el resto de su vida. Una por ellos, pero otra porque son personas complicadas, que muchas veces el paciente no está con ánimos de hacer las cosas. Y porque la terapia es muy dolorosa. Si ustedes van a terapia, no esperen salir sin hacer una mueca, sin quejarse, sin incluso llorar. Porque yo estos días que he estado yendo, yo nunca había gritado de dolor tanto en mi vida. En una ocasión me hice un esguince, se me han querido salir las rodillas varias veces. Nunca había sentido un dolor tan horrible en mi vida. Ajá. Ni siquiera cuando me aventó ese Racer aquel día, había sentido tanto dolor como en las terapias. La terapia es dolorosa, Sí. Cuídense mucho, es importante, Sí, de sí, verdad. sí. Se hace redundante, pero cuidar la salud es importante porque aquellos que estén en una situación como yo, que están jóvenes, porque yo estoy joven, tengo 20 años, voy a cumplir 21 ahorita en marzo. Yo tengo 20 años y ya estoy teniendo un problema que me puede suscitar una cirugía. Entonces yo pienso, ¿hasta qué punto? Ahorita soy joven, no estoy resintiendo de la misma manera que un cuerpo débil y que ya tengo un cuerpo débil a una corta edad. Entonces no nos imaginamos un cuerpo que ya por naturaleza va a ser débil a una edad de 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, que mientras más viejo, más dificultad, Así porque el es. cuerpo ya no trabaja igual. Así es. Aquí nos vamos a saltar consejos emprendedores. Quiero ir directamente a consejos de vida. Consejos de vida, porque es que esto va más allá de solo consejos de dinero. Porque creo que aquí queda plasmado que cuando se ama lo que se hace, el dinero llega por excelencia. De hecho. O sea, no hay que perseguir el dinero. Hay que hacer las cosas con pasión. Creo que su trabajo es la muestra de que hacer las cosas con amor, todo lo demás llega solo. De hecho, sí. Yo te puedo decir que si tú amas lo que haces, sea lo que quieras, o sea, desde, no sé, hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, jugar, ¿sí? Pero si no lo amas y lo empiezas a ver como trabajo, ¿qué es lo que a mí no me pasa? Te puedo decir que en el tiempo que tengo siendo fisioterapeuta, yo siempre he dicho una simple y sencilla cosa. El día que yo deje de disfrutar mi trabajo, ahí se ven. O sea, no hay manera de que yo regrese a volver a atender a una persona. Me dedicaré a otra cosa. No, ¿Usted cree que dejaría algún día de amar su trabajo? no lo creo. No lo creo. Como te ha tocado ver las últimas semanas, los últimos días, ha sido muy divertido. Se las voy a poner así. Aquí, en esta partecita del pulgar, Ajá, me presiona. ajá. Me duele acá, en el hombro, presionándome el pulgar. Ajá. Y aquí duele, ojete no. Necesitamos una palabra más grande que un dolor horrible, punzante y desgarrador. Y es el pulgarcito.
sea, imagínense ustedes llegar y hacerle así y dicen, no duele. Duele. Horrible, duele. Eso sí, después se quita el dolor. ¿Cómo? No sé, yo no soy fisioterapeuta. Háganle la pregunta a ella. Los nervios, el cuerpo está conectado. ¿Qué consejos de vida le daría a las personas? Que nunca te des por vencido. Que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Sea lo que sea. Que disfrutes al máximo cada día. Hay muchas cosas que te pueden pasar en la vida que no tienes contempladas. Por ejemplo, una enfermedad, la pérdida de un familiar, el terminar con alguien. O sea, puede haber infinidad de situaciones que te llevan a reevaluar tu vida. Y cuando tú disfrutas algo, de ahí te agarras. Y lo único que haces es, mejorarte tú y mejorar a los que te rodean. Siempre rodéate, literal, y te puedo decir, de tu familia. O sea, yo siempre he dicho, la familia es la base de un todo. O sea, porque si estás con ellos y si estás bien con ellos, todo marcha sobre ruedas. Aunque tengas el día más feo, más pesado en cuestión de trabajo, en cuestión de salud, ellos son los que siempre van a estar para ti. Entonces es bien importante que como personas, y eso es algo que siempre digo, y es una regla de vida después de muchas cosas que me han pasado a lo largo de los poquitos o muchos años que tengo, y es: nunca dejes de disfrutar algo. Ámalo con locura. Aún sea lo más sencillo y tú pienses que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el día que tú dejas de disfrutarlo, las cosas cambian. O sea, es como lo que decía yo hace ratito, de que yo no me veo haciendo otra cosa. El día que ya no ame lo que haga, ese día, ahí se ven, o sea, no me vuelven a encontrar, me desaparezco. Pero yo creo que si tienes lo más importante, que es quererte a ti, puedes brindarles a las personas lo mejor. Y ellas te pueden brindar también lo mejor, que es a veces una palabra, una sonrisa, ¿sí? Estar con la mejor actitud, aunque no tengas un buen día. Puede ser el día más horrible, espantoso que tú quieras. Pero, literal, muchas veces, y lo digo por experiencia propia, o sea, ha habido ciertas circunstancias, ciertas situaciones donde dice uno, ya no quiero. Ya, o sea, y lo sabes porque del tiempo que tengo conociéndote, de hecho, irónicamente, en la vida de ambos han pasado muchísimas cosas, o sea, sí. Yo te puedo decir, que nos hacen reevaluar nuestros yo te trabajos. puedo decir, por ejemplo, si nos vamos a por qué te conozco, te conocí por cuestión de una enfermedad, o sea, por cuestión de algo que yo no podía hacer. De hecho, yo creo que me tomó como un año descubrir que usted era terapeuta y fue justo como 2 meses antes. ¿Sí? No, usted me empezó a contratar en inicios de 2022, creo, si mal no ando. Sí. Yo fui a descubrir que usted era terapeuta hasta inicios de 2024, 2 años. Sí. 2 años me tomó descubrir que usted era Sí. terapeuta. Pero, por ejemplo, si tú te acuerdas, o sea, yo te contraté las primeras veces porque era algo que yo no podía hacer. Desde algo tan simple como moverte. ¿Por qué? Porque en mi vida me dio irónicamente, la vida, Dios, lo que gustes y mandes, me dio un golpe de realidad. Que fue, te dedicas a lo que te dedicas y te enfermas de algo que no tenías contemplado. Estrés. Algo. Fui a caer por estrés. Dormí chueco en una ocasión. Me dormí sobre mi hombro derecho y tenía unos dolores punzantes, no, lo que le sigue. Y yo creo que fueron como unos 4 o 5 meses hasta que cuando me entero, le platico y lo primero que me dice al ver mi problema, ¿lo tuve estrés? Y ya me explicó,
que cuando el cuerpo percibe una herida y no recibe una respuesta a pues, lo que viene siendo el estrés, que es una respuesta natural a situaciones que el cerebro considera peligrosas, pues el estrés es un sistema de respuesta natural ante el peligro y los problemas. Entonces, como no se ataca, no se toma reacción, no le hacemos caso a ese tipo de cosas, el cuerpo ataca a una herida y la incrementa utilizando los nervios, que era lo que a mí me pasó. Los nervios se me fueron hacia esa parte. Cuando mi accidente, yo estaba tan estresado que todos los nervios y los músculos estaban tan tensos. Esta era mi postura. Yo pegué de nuca en la banqueta cuando yo salgo volando. Y yo no morí precisamente porque todo el recubrimiento musculoso y nervioso de tan estresado que estaba ese día evitó que mi golpe en la cervical siquiera me dejara un daño mínimo. De hecho. Y después el estrés se fue hacia el hombro y actualmente se va hacia el hombro izquierdo. Sí. O sea, sigo teniendo a veces molestias de vez en cuando en el hombro derecho y siempre que hago este movimiento truena. Pero creo que es normal, relativamente. Eso es normal porque es aire comprimido, que ese es el chasquido habitual. La bronca es cuando se atora, como los últimos días, que literal provocaron un dolor bien divertido. El peor dolor de mi vida. Que fue muy emocionante. Amigos hombres, se las voy a poner en retrospectiva. Una patada en los huevos duele menos. Así, Sí. así de ojete estaba ese dolor. Sí, así. ¡Oh! Hubiera disfrutado. Si me hubieran dicho, ¿qué prefieres, este dolorcito o una patada en los huevos? Date, hermano. No me voy a mover. Date. No. Neta, ese dolor para llorar. Sí. Pues Lupita, ya para dirigirnos hacia el final, igual que en todos los episodios anteriores, el cierre queda totalmente a su gusto. Libertad de tiempo, libertad de explaye, libertad de tema, lo que usted guste, que sienta que sea bueno para cerrar este episodio. Okay. Lo que guste que mira, la audiencia. De antemano, te voy a dar las gracias. Hay dos razones bien importantes por las que cuando me dijiste, te dije sí. Y una de ellas es porque confío y creo mucho en lo que haces. Te lo he dicho muchas veces, o sea, muchas veces que hemos platicado, te lo he dicho, eres muy inteligente y está padre que descubras y pongas en práctica nuevas cosas. Y por otro lado, para mí era importante que la gente entendiera y aprendiera a cuidarse. O sea, el hecho de que entiendas que tu salud es primero que cualquier cosa. O sea, te puedo decir que muchas personas a veces me dicen, Lupita, es que me iba a comprar, no sé, iba a comprar un carrito y me pasa esto. Y yo les digo, ¿qué pasa? ¿Qué llega a pasar para que el cuerpo te dé estos avisos? O sea, muchas veces, la mayoría de las enfermedades se pueden detener porque, como lo acabamos de decir, tiene que ver con el estrés. Estamos viviendo una vida muy rápida. Todas las personas estamos viviendo una vida a la carrera. Y eso no está bien. ¿Por qué dejamos de comer? Dejamos de dormir bien. O sea, una persona, no es broma, debe de dormir de 10 a 12 horas. Y el ser humano, entonces el llamado 8 horas... es un rango. Si tú te fijas, un adulto mayor duerme entre 1 y 3 horas. Y eso está mal, porque vive en alerta. Entonces, para que un cuerpo logre recuperarse las células de todo lo que hicimos en un día, mínimo son de 8 a 12 horas. Y normalmente uno duerme... Bueno, el mundo moderno menos. no se concibe un descanso de más de 8 horas a veces. Pero precisamente por eso, porque no entendemos la importancia de cuidarnos. O sea, hay que cuidarse. No me voy tan lejos. Por ejemplo, lo que te decía yo hace ratito, ¿por qué yo te empecé a contratar en cuestión de tu trabajo? Fue por una enfermedad.
que normalmente, si me voy a lo que decían los doctores, solo les da al adulto mayor. No tiene por qué darle a un joven. Haber sido una embolia, ¿no? Lo que Sí, le había dado. me dio una embolia del lado izquierdo que me dejó sin mover brazo y pierna. ¿Sí? Entonces, yo perdí la movilidad. ¿Y por qué? Por estrés. Exceso de trabajo. Yo trabajaba 24 horas al día. No descansaba. Llegaban a tu casa, tocaban la puerta, y tú lo sabes. En mi casa siempre cuando llega alguien, nunca les voy a decir que no, sea la hora que sea. Pero yo dejé de cuidarme. Dejé de comer a mis horas, dejé de dormir, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el cuerpo? Colapsar. Más aparte, situaciones que detonaron otras situaciones. Lo que decíamos hace ratito en la parte emocional de una depresión maltratada. O sea, muchas personas podrían decirme a mí, decirte a ti, ¿por qué tienes depresión? No hay... Pues hay muchos factores. Si tienes, pero por ejemplo, mucha gente te va a decir, ¿por qué tienes depresión? Si tienes trabajo, tienes casa, tienes esto. Pero la gente no sabe todo lo que te puede llevar a una caer depresión. En una depresión. Porque es más un proceso neurológico Así es. que solo emocional, que es Así como es. muchas veces la gente lo quiere hacer Y ver. entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿qué me llevó a enfermarme? La mala alimentación, el exceso de trabajo, el dejar de cuidarme y ver por mí, la pérdida de una persona. ¿Qué detonó? Una embolia. Cuando se supone que para los médicos eso era algo que solo le daba a un adulto mayor, que el adulto mayor siempre está preocupado por los hijos, por los nietos, por los bisnietos. Por sí mismo, por si ya la va a palmar o no. O sea, por todo menos por... ¿Y qué le puede preocupar a un joven? Aparentemente, si le preguntas a un adulto, te dice nada. ¿Por qué? Porque ven las cosas muy sencillas. Pero ya siendo realistas, yo platico con mis amigos y pues hay muchas cosas. La incertidumbre del futuro, de la economía, del hogar, del trabajo, las rentas, la supervivencia, el cumplir los sueños, pero a la vez tener que... Yo estoy pasando por la crisis de los 20, pensar entre qué tanto tengo que trabajar, qué tanto tengo que estudiar, qué tanto tengo que disfrutar mi vida, qué tanto tengo que ahorrar, qué tanto puedo invertir, qué tanto... Es como que se crea esta avalancha. Que es una avalancha emocional muy fuerte, o sea, estás diciendo muchas ideas a la vez y atacar cada idea es lo que difícil cuesta. Aterrizarlas y equilibrarlas. Eso es lo que cuesta. Entonces, yo siempre te voy a decir, y te lo he dicho muchas veces cuando platicamos, lo mejor que puede hacer uno es luchar por sus sueños. Puede que a veces no te salgan, porque muchas veces los planes no salen, o sea, pero muchas veces puede que hasta tú te lleves una sorpresa, ¿sí? Yo te puedo decir, como persona, en mi caso, si hay ciertas personas a las que siempre les voy a agradecer la persona que soy hoy, la profesionista que soy hoy, es a mis papás. O sea, yo aprendí de ellos, sobre todo de mi papá, el hecho de échale ganas, no te rindas, nunca, si está en tus manos luchar por lo que quieres, el único que te pone el límite eres tú mismo. Entonces, nunca debe uno ponerse límites, y lo hemos dicho muchas veces. Entonces, siempre por ese lado, gracias a Dios también, que me dio la oportunidad de descubrir algo en lo que yo jamás hubiera pensado que me podía desarrollar. O sea, honestamente lo digo, fue como que ese accidente activó algo que yo ni sabía, porque te lo digo en serio, o sea,
si a mí me hubieran preguntado hace muchos años, ¿qué vas a estudiar? Tenía que ver algo con historia, porque me encanta la historia. Nunca me hubiera ido por el lado médico, nunca me hubiera ido por la fisioterapia, nunca me hubiera ido por... Y un accidente me llevó por algo que hoy amo. Entonces... Todo pasa por algo. Y lo he dicho mucho aquí, disfruta siempre lo que hagan, disfruten siempre lo que hagan, nunca se den por vencidos. Siempre puede suceder algo que no es positivo en ese momento, pero te puede traer cosas mejores. Te puede traer algo que no contabas, como en mi caso. O sea, yo no contaba con esta situación. Y lo único que me queda decir al respecto es, siempre hagan las cosas porque ustedes quieren, porque les nace. Si ustedes se dan por vencidos, a los únicos que se dañan es a ustedes mismos. Sea lo que sea, la meta que sea, siempre hay que tener una meta a corto, mediano y largo plazo. Yo les soy muy honesta, yo en algún punto, en algunos años más, espero literal seguir haciendo lo que amo, pero también el dedicarme tiempo a mí, no solamente a los pacientes. ¿Por qué? Porque la vida me dio una segunda oportunidad, que fue recuperarme de algo que muchos pacientes, muchas personas no hacen. O sea, esa segunda oportunidad después de una embolia es muy complicado, siendo muy honesto. O sea, entonces disfruta lo que haces, disfruten lo que hagan, sea lo que sea, dedíquense tiempo, cuídense. Voy a sonar ahora sí que cliché, como dices tú. Coman frutas y verduras, duerman bien, hagan ejercicio. O sea, lleguemos a la edad de ser adultos, pero de la mejor forma, sin tener dolores, sin estar enfermos, disfrutando cada momento de la vida. Eso es lo mejor que te puede pasar, siendo muy honesta. Entonces, nada, disfruten al máximo todas las situaciones, disfruten la juventud, disfruten el ser adultos, pero sobre todo disfrútense y disfruten su familia, que es lo más importante en este caso. Linda personita. Pues esto ha sido todo, gente. Muchas gracias por acompañarnos en Artur Charla con Emprendedores, episodio número 7. No me queda nada más por agregar. Dios les bendiga, nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Que tengan excelente semana. Ánimo. Así es.